niño recuerda juegos como el Lingo, la Cometa, el Rayuelo, los Siete Pecados. Bueno, sobre esos juegos y otros más ha escrito mi admirado amigo Jorge Slava en su más reciente libro para chicos, Rodillas Sucias, publicado por Planeta Juniors. Y justamente sobre la importancia de los juegos en los niños conversé con Jorge hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de modo delivery y también de manera presencial. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrarla en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Camino Real en San Isidro, pero también pueden seguirla a través de sus cuentas en redes sociales como Facebook. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista con Jorge Slava aquí en Letra Capital. Hola Jorge, como siempre es un placer conversar contigo y en esta oportunidad sobre tu más reciente libro, Rodillas Sucias, publicado por Planeta Junior. Bueno, el ¿Cómo estás? placer es mío, Carlos. Muchísimo gusto de verte después de no mucho tiempo. Y es tan placentero conversar que hemos estado conversando unos largos minutos antes de echarnos a grabar. Sí, bueno, en esta oportunidad es este libro nuevo, eh, así que quería un poco empezar la charla preguntándote, digamos, cómo surge la idea, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención la génesis de los libros, ¿no? Cómo surgen a partir de repente de una idea primigenia, ¿no? O una imagen tan poderosa que queda ahí flotando en la mente del autor y finalmente termina convirtiéndose en un libro, ¿no? Mira, como muchos de mis libros son gérmenes que los vengo cargando durante años, o en el caso de este libro, décadas, porque muchos de los juegos que aparecen en este libro y en el libro que viene a continuación, que es como su compañero, su yunta, que se llama Pelos Revueltos, eh, no hacen sino rememorar muchos juegos que yo practicaba en la infancia. He crecido como mucha gente de mi generación, cuando existían los barrios, estos centros formativos, esos lugares de socialización que teníamos antes, ¿no? Porque las calles eran más amables, porque las esquinas siempre eran un lugar para aprender muchas cosas, fumarse los primeros cigarrillos, enamorar a las chicas, en fin. Eso en la adolescencia, pero en la infancia uno tenía siempre su grupo de amigos del barrio con los que jugabas cantidad de juegos recreativos, donde uno ponía al servicio del juego la imaginación, el músculo, la travesura, juegos como el lingo, el trompo, las canicas, mata gente, jugamos a las escondidas. Y siempre he tenido la idea de escribir. Incluso más adelante me gustaría hacer un cortometraje sobre juegos populares, porque los recuerdo realmente con mucha nostalgia, porque a pesar de todas las virtudes que supone jugar en el barrio, donde uno aprende tantas cosas, ya no se practican estos juegos, ni en la escuela. No hablo solo de este episodio pesadiejo que estamos viviendo, sino que antes del virus y probablemente después del virus, sea difícil encontrar en una escuela, en un barrio, que todavía se practiquen estos juegos, salvo en muy pocos sectores populares, ¿no? Teniendo todas las virtudes que yo le encuentro a estos juegos. Eh, es interesante esto que dices del barrio como un ente formativo, ¿no? Es lo que se ha perdido, digamos, en este mundo contemporáneo, previo a la pandemia, es como tú bien Así es. apuntas, el hecho de que ya los niños, por ejemplo, ya no suelen salir del barrio, por una
serie de razones, ¿no? Que pueden ser, como tú dices, que las calles ya no son tan amables como antes, pero también están quizás otras distracciones que hacen que los chicos estén más ensimismados de alguna manera, ¿no? En aparatos de la tecnología y juegos virtuales, donde no hay la experiencia y el contacto físico, ¿no? Tan importante. Por eso mismo, como tú dices, estos juegos eran realmente importantes en el desarrollo de nuestras generaciones. Es verdad. Bueno, tú eres bastante menor que yo, pero yo me imagino que en algún momento tiene que haber también producido algún temor la aparición de la radio y más adelante de la televisión, que eran como íconos en torno del cual crecíamos las familias, ¿no? No solamente nos informábamos a través de la radio, sino era un lugar, era un objeto a veces hasta educativo y recreativo, de diversión para la familia, pero no provocaron el impacto que han provocado la tecnología actual, porque además confluyeron otros factores, específicamente en el Perú. La violencia política obligó que las calles no fueran transitadas como antes, tuvieran trancas y los parques fueran enrejados, y eso limitó la libre expansión de niños y jóvenes que necesitan de la calle, porque los niños y los jóvenes de alguna manera son como pequeños colonizadores de las calles. Cuando uno tiene 7, 8, 9 años, o tenía 7, 8, 9 años, sentía que el espacio de la casa era estrecho y salías a la quinta o salías a tu barrio, donde ibas a encontrar otros chicos, tus pares, con quienes ibas a aprender cosas que no aprendías en la casa, ¿no? Y el adolescente ya no le basta la cuadra ni la esquina, sino empieza a explorar otros territorios y encuentra como una especie de itinerario interdistrital, ¿no? Yo vivía mi adolescencia en Magdalena del Mar, pero deambulamos por Magdalena Vieja, por San Miguel, por Pueblo Libre, por Jesús María, ¿no? Hoy ese tipo de viaje interdistrital no existe, ¿no? Porque hay, como dices tú, esta especie de ensimismamiento frente a la pantalla, ¿no? Esta subordinación a la tecnología que ha hecho que el barrio lo tengas en la pantalla, no solo el barrio, sino el mundo lo tengas en la pantalla, y que todo esté al alcance de tus pulgares. El enorme pulgar que tienen ahora, que el enorme poder que tienen los pulgares hoy para conseguir eh, tantas cosas, ¿no? Puedes ver cine, puedes escuchar miles y miles de canciones, ¿no? Antes uno tenía que ir a la discoteca a escuchar en una cabina, ¿no? Un vinilo y comprar, y era un tesoro preciadísimo. Y volviendo a los juegos, no necesitabas desplazarte hasta un campo de fútbol porque simplemente en la calle de tu casa podías poner un par de ladrillos o pintar con un trozo de tiza un par de arcos y jugabas ahí 4-4, 3-3, o si habían dos, jugabas un Perú fútbol o tiros al arco, siempre había la puerta de un garaje, una reja que sirviera de arco, ¿no? Porque parte de estos juegos populares es el ingenio, ¿no? ¿Dónde te las arreglas? Aunque no tengas una pelota, confeccionas una, ¿no? Pero ¿cómo te las arreglas para jugar? Porque de niño, esa es la consigna, jugar a toda costa, ¿no? Y jugar entre niños y niñas, probablemente el único juego privativo de un género era el pistazo, ¿no? El fulbito de la calle, que te exponía no solo la patada y al enfrentamiento con el rival, sino a los sardineles, a las grietas, al patrullero que podía venir, al vecino, a la vecina que salía a perseguirte, ¿no? Estábamos expuestos, entre comillas, a tantos peligros que eran parte de la adrenalina y de la diversión de entonces.
Pero los demás juegos, salvo la pelota callejera, los demás juegos sí era un juego de complicidad entre hombres y mujeres, ¿no? Había como una equiparidad de género que me parece muy saludable y que se ha perdido, ¿no? Porque hemos ido desgajando, perdiendo, desplumando estos juegos en el que para jugar Matagente eran chicos y chicas, para jugar Lingo chicos y chicas, para jugar a las escondidas con mayor razón, ¿no? Porque a veces en el mismo escondite se podía producir un romance. Claro. En fin, uno le sacaba provecho a los juegos, ¿no? Sí. Ahora, un juego que yo lo recuerdo mucho, Perú, Perú, ¿Fútbol? Perú Fútbol, Sí. eh, es algo que se fue perdiendo y que más bien luego reaparece, yo lo vi nuevamente en la televisión, en un programa argentino, ¿no? Claro. Y entonces Fútbol mis Net. alumnos decían, qué bacán ese juego. Y yo le decía, pero si eso es Perú Fútbol, eso ya existía acá en el Perú, no es una innovación. Exactamente. Era, ni siquiera tenías que pintar la pista porque aprovechabas una grieta que hubiera en la pista para separar el campo. Y era 1 contra 1 o 2 contra 2, ¿no? Y las reglas eran muy claras, que es una de las grandes ventajas de todo juego, ¿no? Que tiene reglas y que no necesitas un árbitro. Uno aprende a ser autónomo porque hace respetar las normas. Cualquier juego tiene normas y cualquiera que quiere jugar tiene que someterse a esas normas. Y nos obliga a ser nobles en el juego, nos obliga al esfuerzo y nos obliga a ser buenos ganadores y buenos perdedores sobre todo, ¿no? Que ahora es tan necesario. Entonces, es una escuela, el juego es una escuela, ¿no? De nobleza, de complicidad, de esfuerzo. Sí, un juego que yo recuerdo con mucho cariño y muy risueñamente es el teléfono malogrado, que también era una especie de recreación literaria, ¿no? Porque tú no sabías cómo esa frase original, que nacía en el extremo de la cadena de chicos, iba a terminar al final con esos cambios silábicos, esas reconstrucciones acrobáticas, sintácticas, ¿no? Y el mensaje final no tenía nada que ver con la frase de origen, ¿no? Pero era parte del juego matarse de risa a medida que uno iba escuchando uno y otro mensaje, ¿no? Claro. ¿Y Suerte qué de que habrá visto. ¿y qué se necesitaba? Nada, solamente el ingenio, ¿no? Que es otra de las cosas bacanas de esos juegos, que no necesitas gastar nada para tener tu juego o tu juguete, ¿no? Sí, Ibas a es verdad. preguntar algo, No, perdón. quería justamente agregar el tema de este juego teléfono malogrado, que era una especie de, sin saberlo, hacíamos como eh, cada vez exquisitos, ¿no? Como Sí, resolver es de una u otra manera. exactamente. Por un lado entraba una frase, pero lo que el resultado era una sorpresa, ¿no? Eh, y es que yo creo que una de las explosiones que tiene todo juego es el asombro, ¿no? Todos conocemos las reglas, todos conocemos quiénes van a jugar, pero todos ignoramos cuál va a ser el resultado del juego, ¿no? Y por lo general es un resultado jocoso, es un resultado inesperado, es un resultado peleado por todos, pero sorprendente. Ujú, es verdad. Eh, Ahora, lo interesante del libro es que además de las historias que son independientes, que uno las disfruta como historia, ¿no? Son relatos. Al mismo tiempo, lo que me parece fantástico es que también funciona como una especie de muestrario de juegos, ¿no? Es decir, generaciones que de repente no conocen esos juegos, tienen como que las instrucciones aquí, de alguna Sí, manera. exactamente. Y no solo
si tú has definido muy bien, no son cuentos, son relatos, remembranzas, en el que está implícito no solamente el juego, que es el tema eje de cada relato, sino en torno a ese tema eje hay otros juegos también, ¿no? Y efectivamente se va suministrando al lector información sobre el juego, sobre las reglas, ¿no? Sobre los modos de asumir el juego. Es como una especie de museo documentado del juego para también reparar o recuperar esos juegos hoy, una vez que termine esta desgracia que estamos padeciendo. eh, Ojalá que algunos de estos juegos vuelvan a las escuelas, vuelvan a los barrios, volvamos a salir a la calle, recuperemos esos espacios públicos ¿no? Y volver a cultivarlos, ¿no? Eh, y también el juego nos ofrece un viaje interregiones, digamos, ¿no? Porque cada uno de los relatos está situado en un espacio geográfico distinto en el país. Lo mismo con el otro libro, que ya está en proceso de edición, que son cuentos también de juegos, pero para más pequeños y en ámbitos rurales, ¿no? Cómo la naturaleza te provee de elementos como para que tú hagas tu juguete o tu juego, ¿no? En Rodillas Sucias hay un relato que está situado en el sur andino, donde los chicos con barro elaboran construyen sus propios camioncitos y carros, ¿no? O sea, con sus manos y el barro. No tienen horno, lo dejan a secar al sol. Es decir, cómo te las arreglas para que el entorno te dé esos elementos, ¿no? O te suministre por lo menos la materia prima para elaborarlos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿tú crees, ahora que digamos que la pandemia termine, eh, yo no sé, tengo la idea de que quizás las personas, pero sobre todo los niños, ¿no? Eh, salgan a reunirse en grupos, en manadas, luego de estos encierros, de este no verte. Es verdad que antes de la pandemia quizás se veía un poco, más se comunicaban a través de la virtualidad, pero ahora que sus vínculos físicos se han reducido a cero, siento que se extrañan el vínculo, Y cuenta lo importante del vínculo físico. yo le hice una pregunta parecida a Quique Polanco. Le dije, ¿tú crees que después de esta experiencia que ha quedado tan al descubierto, el capitalismo sea un poco más razonable, un poco más moderado, que se cierren algunos desajustes, algunas grietas? Y Quique me contestó brutalmente, ¿no? No, yo creo que el capitalismo va a salir más salvaje que nunca, ¿no? Para la explotación. Y de alguna manera lo hemos visto en esta campaña, cómo los sectores de derecha se han radicalizado. Entonces, yo también prefiero pensar como tú. Creo que este año y medio o 2 años que va a durar la pandemia, nos ha llevado a todos a un proceso muy severo de introspección y de reflexión. Creo que nunca el mundo se ha visto obligado a ser más filosófico del destino del hombre, de nuestra función en el mundo, de nuestro estar en el mundo, que en estas circunstancias. Yo lo noto con mis alumnos, que son chicos de 17, 18, 19 años, que han tenido un aceleradísimo proceso de maduración, malgré ellos, a pesar de ellos, han tenido un acelerado proceso de aceleración, y lo veo con mis nietos, que con 6 o 7 años no han pisado la escuela, ¿no? Y han tenido que someterse a un régimen antinatural, ¿no? Estar privados de compartir su tiempo con los otros.
Yo creo que esto tiene que dar un resultado, que en este momento si hiciéramos una encuesta, yo creo que todos pensarían que nada tiene más valor que un abrazo, que estar con un amigo cara a cara, ¿no? Que reírte con alguien de frente, ¿no? Que escuchar cerca la voz de un pariente, ¿no? Yo creo que estas relaciones afectivas deben haberse valorado tanto que hay como una especie de ansiedad por recuperarlo. Quiero creer eso, ¿no? Creo que vamos a salir al parque, vamos a salir a la calle, vamos a ir a los cafés, ¿no? Eh, para cubrir esta enorme grieta que nos ha dejado, que nos va a dejar este par de años de pandemia, ¿no? Tenemos que cicatrizar esas heridas de la distancia que ha establecido. Bueno, la pantalla establece una cercanía ficticia, ¿no? Tú que dictas clases como yo, sabes perfectamente que es incomparable el trabajo presencial frente al trabajo virtual. Con todas las virtudes que le quieran ver a la virtualidad, es incomparable. Totalmente de acuerdo. Volviendo al tema de los juegos, que seguramente ha sido un proceso de, digamos, de introspección también, ¿no? De rastreo, memoria, pero me imagino que estás entero, ¿no? Sí, Porque con esos recuerdos habrán llegado también recuerdos de momentos vividos, ¿no? sí, claro. Provengo de una familia numerosa. Mis hermanos y yo hemos tenido barrio, hemos salido al barrio, hemos jugado mucho en la casa también, muchos juegos. Y es lo que podría uno calificar como una infancia feliz. No edulcoro ni subjetivizo demasiado la infancia, es imposible no hacerlo, subjetivizarla es imposible, pero creo que no la pasteurizo, creo que la infancia tiene momentos felices y también sus momentos ingratos, pero haciendo un balance sin duda, era una infancia feliz porque compartíamos nuestro tiempo, nuestras risas, nuestras heridas, ¿no? Porque estar en la calle suponía siempre tener sus heridas de guerra, ¿no? No solo te ensuciabas las rodillas, como dice el título, sino te las raspabas, te lastimabas los codos, te rompías una ceja, ¿no? Porque éramos como, tú le has llamado manada, éramos como pequeñas hordas de chicos y chicas bárbaras que íbamos por las calles buscando aventura, ¿no? Había un concepto también de la motricidad, un concepto distinto de la motricidad, del esfuerzo físico, ¿no? Eh, a mí me sorprende mucho ver en clases chicos despatarrados, ¿no? Cansados. Hablo de prepandemia, ¿no? Y siento que antes teníamos una vitalidad, ¿no? Que te la daba el aire, la calle, treparte el árbol, corretear por la calle, ¿no? Éramos mucho más tribales, en una frase. Es verdad. Eh, un poco para ir terminando, Jorge, me comentabas que estás ya, digamos que este libro, que he disfrutado mucho, Los Días Sociales, tiene un compañero, un partner, Sí, un cómplice un compinche. que viene dentro de poco. Cuéntanos un poquito sobre ese nuevo. Sí, en el curso de la creación de este libro van surgiendo otras historias, ¿no? Que uno las anota o las desarrolla y luego adviertes que pertenecen a otra familia, ¿no? Mejor dicho, sí son familia, pero no pertenecen al mismo núcleo familiar, ¿no? Entonces yo sentía que por un lado esas tenían eh, personajes que se situaban entre los 9, 10, 11, 12 años
y eran fundamentalmente urbanos. Mientras uno o dos cuentos que se habían escapado de las manos estaban más bien en el ámbito rural y eran niños más pequeños y con más participación del hogar, ¿no? Más presencia del papá, de la mamá, porque es en el nido es las primeras relaciones que estableces con el papá, la mamá, ¿no? Entonces, eso me obligó a hacer que me lo estaba reclamando el libro también, a hacer una separación entre estos 6 relatos que tienen un carácter más citadino y que son niños que están hacia el final de la infancia, ¿no? 9, 10, 11, 12 años, y mientras que el otro libro, que es el compañero de este primero, que se llama Pelos Revueltos, son 3 relatos de ambiente rural y con niños más pequeños, ¿no? Y como es ambiente rural, los juegos son juegos más improvisados, más creados por ellos, existentes, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía he visto, ¿no? Cómo se hacen los niños las hamacas para balancearse. A veces son hamacas que ellos mismos han tejido, ¿no? O colgar una llanta, ¿no? Que han recogido, sabe Dios, colgar una llanta simplemente con un pedazo de cuerda, ¿no? Y puedes inventar una serie de juegos, no solamente es un columpio, ¿no? Sino nace como un columpio y luego te atreves a darte una vuelta completa en la rama, ¿no? En fin, siempre la cosa un poco salvaje que tienen los niños, ¿no? Afortunadamente. Lo dice Ribeiro, un texto muy lindo, ¿no? Las, los pequeños son como los bárbaros de Artilas que empiezan a azotar el entorno de los adultos. Muchas gracias, Jorge. Es un placer conversar contigo. Carlos, de igual manera, muchísimas gracias a ti y bueno, salud y esperanza para ti y para todos y todas.